El día de hoy estaremos hablando nuevamente del producto de La Roche-Posay, que actualmente sabemos es uno de los más vendidos. Estoy hablando de Pure Niacinamide 10 Serum o bien niacinamida pura 10 suero. Este video lo hago con motivo de profundizar un poquito más acerca de este producto, ya que hubo algunas dudas en cuestión del video anterior. El video anterior se hizo con la intención de mostrarles la manera en la que se aplica este producto, ya que en su momento cuando yo comencé a utilizarlo no encontraba la forma de aplicación. De hecho, mi dermatólogo sí me comentó cómo, pero creo que siempre uno quiere estar seguro de cómo literal y físicamente se aplica. Entonces es por eso que yo les compartí ese video. Sin embargo, en este vamos a estar hablando de la reseña en general y la información que necesitamos saber antes de comprar este producto o de utilizarlo. Comenzamos hablando de que en la página oficial de La Roche-Posay ellos tienen un tipo de eslogan para este producto, el cual menciona que sirve para todo tipo de manchas, marcas y tonos desiguales de nuestra piel. Cuenta con el 10% de niacinamida pura, que es el compuesto que nos ayuda a realizar esta tarea. En mi caso yo lo estoy utilizando debido a que en el pasado sufrí mucho acné, entonces una vez realizado la primera parte de mi tratamiento, comencé a trabajar mis manchas o mis cicatrices con ayuda de este producto. De acuerdo a la página oficial de este producto, se puede aplicar en cara, cuello, escote y manos, tanto de día como de noche. Sin embargo, en mi caso personal, yo únicamente aplico por las noches, un día sí y un día no, ya que lo estoy complementando con otros productos para mi caso en específico, por lo que es recomendable que siempre consulten con su dermatólogo. Esta es la cajita en donde viene nuestro frasquito de suero. Viene el frasquito. Sin embargo, inicialmente viene con una tapita y ya tú después cuando comiences a usarlo puedes poner el goterito. Su textura es líquida y de rápida absorción. Una vez aplicado y que la piel lo absorbe, podemos sentir una textura suave y no grasosa. Cuenta con una acción antiinflamatoria. En mi opinión es un producto bueno. Les voy a compartir los siguientes beneficios. Rápida aplicación. Creo que debido a la textura de este producto, que es muy líquido, podemos aplicarlo rápidamente en nuestro rostro o en donde queramos aplicarlo. Entonces, por lo que debemos considerar a lo que nos lleva al siguiente punto, que en este caso es la duración del producto. En lo personal, yo llevo con este frasquito aproximadamente 6 meses. Mi prescripción médica o dermatológica es por 1 año hasta ahora. Como les comenté, yo lo estoy utilizando un día sí y un día no, y únicamente por las noches. Esto sí me comentó mi dermatólogo que era recomendable en mi caso, que tengo la piel hipersensible, para evitar el contacto con el sol u otro tipo de productos, etcétera. Entonces con esta media de uso aún tengo aproximadamente la mitad del frasquito. Yo espero que sí me pueda durar el año completo. Como les comento en mi video relacionado de la aplicación, únicamente son unas gotitas y esas gotitas se esparcen. Entonces no hay que creer que porque te aplicas más funciona más o ay, no me duró tanto húmedo y demás. En realidad se absorbe muy rápido, entonces no hay problema y hay que considerarlo. Y a su vez vamos al siguiente punto. Nos prometen una eficacia reflejada aproximadamente a partir de la primera semana de su uso. En lo personal, yo comencé a ver mi avance a partir del primer mes. Se comenta que este producto es apto para todo tipo de piel. Mi caso es piel grasa e hipersensible. Y bueno,
únicamente para adultos, por lo general tiene buenas reseñas. Por el contrario, creo que también es importante tocar los puntos negativos para estar conscientes de lo que vamos a comprar o utilizar. Como primer punto, estar conscientes de que este no es un producto milagroso que de un día para otro vas a ver los efectos y vas a mejorar notoriamente. No, creo que por lo general sí toma bastantes aplicaciones, y creo que también depende como todo de tu piel y de la situación en la que te encuentres actualmente. En mi caso, que bueno, estoy utilizando este producto a causa de los residuos del acné, cabe destacar que no es un producto que sirva para prevenir nuevos brotes. Para esto yo estoy utilizando productos adicionales en otros momentos, entonces no es algo que vaya de la mano con la prevención de brotes de acné. Otro aspecto que quizá no es tan bueno es el precio. Creo que es un poco caro. En este momento, julio del 2023, aproximadamente entre 40 a 60 dólares, depende de dónde lo consigas. Considero que es importante estar bien seguros de la forma de aplicación de este físicamente hablando, ya que no se utiliza tanto y creo que muchas personas se quejan de eso, de que no les dura mucho el producto, que es muy caro y demás. Sí es caro, pero creo que si lo sabes usar adecuadamente debería de durar un poquito más. Esto porque investigando me di cuenta de que había varias personas que decían que les duraba 2, 3 semanas. Creo que es un periodo muy corto de duración, entonces creo que definitivamente te debería de durar un poquito más. Claro que depende de las áreas en donde te lo estés aplicando y demás. Sin embargo, yo te aconsejaría estar bien seguro de que es el tipo de producto que tú estás buscando antes de comprarlo, ya que no es un gasto cualquiera. Otro punto que a lo mejor podría encontrar como negativo es que debido a su fama es muy comercial, entonces es muy fácil encontrarlo con diferentes proveedores, inclusive independientes, por lo que esto es un poco peligroso a veces. Si tú llegas a adquirirlo de esa manera, simplemente asegúrate de que el empaque viene bien sellado y que es un producto original, ya que hubo también varias quejas con respecto de este problema en varias páginas de internet, entonces cuidado con eso. Sin embargo, yo sí te recomendaría adquirirlo en una farmacia o un lugar que trabaje en conjunto con la marca. Recomendaciones. Antes de aplicar este producto es muy importante que nos aseemos el área en donde vamos a aplicarlo. En mi caso, mi cara, con un jabón líquido o no, pero apto para tu tipo de piel. El producto, como ya mencioné, se puede utilizar de noche o de día. Sin embargo, a manera de recomendación personal, yo diría que lo aplicaras por la noche y te lo dejes así cuando vayas a dormir, y ya por la mañana que te laves nuevamente tu carita, bueno, ya seguimos con ya sea una crema de hidratación y demás, también apta para tu piel, y bloqueador. Nunca se olviden del bloqueador. A manera de conclusión, es un producto bueno. Sí se los recomiendo. Creo que es un gasto que vale la pena. En lo personal así ha sido. Sí lo volvería a comprar siempre y cuando me siga funcionando de la misma manera, y bueno, a manera también de recomendación de mi dermatólogo. Creo que también es importante que seamos conscientes de que cada quien está en una situación diferente. Cada quien tenemos una piel distinta, entonces muchas veces vemos estas recomendaciones en internet y creemos que es lo mejor y demás. Sí es muy útil, pero creo que principalmente deberíamos de ir a una consulta con dermatólogo, ya que puede ver nuestra piel, su situación, entonces puede recomendarnos lo que es mejor. Inclusive puedes preguntarle acerca de este producto, y sobre todo, una vez estén enterados de tu situación exacta, creo que es más fácil para los dermatólogos recomendar la frecuencia y la forma de aplicación, la zona, etc. Esta es mi opinión, esta es mi reseña. Espero que les haya gustado. Si sí, por favor, regálame un like.
También te agradecería me comentaras en la parte de abajo qué piensas, tus recomendaciones, etcétera, qué te gustaría ver o saber, y estaré pendiente de ello. Muchas gracias por ver. Saludos cordiales.